Dos excursionistas exploraban un denso bosque cuando algo captó su atención. De pie, inmóvil entre los árboles, estaba un Mustang salvaje, solo. Pero cuando miraron su rostro, un escalofrío recorrió sus espinas. Algo no estaba bien. Algo perturbador. Este no era un caballo común. Sus ojos cargaban un misterio profundo, y las cicatrices en su rostro contaban una historia. Se podía imaginar lo que había pasado. ¿Cómo había terminado aquí? Y lo más impactante de todo, ¿por qué? ¿Por qué parecía estar esperando a alguien? Lo que sucedió después te dejará sin palabras. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino mientras Ethan y Mark avanzaban por el espeso bosque. Se suponía que sería una simple caminata de fin de semana, una oportunidad para escapar del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Pero a medida que avanzaban más y más dentro del bosque, algo no se sentía bien. Entonces lo vieron. De pie, en un pequeño claro entre árboles imponentes, inmóvil como una estatua, estaba un Mustang salvaje. Su cuerpo oscuro y musculoso estaba cubierto de tierra. Su melena estaba enredada por el viento. Pero eso no fue lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ethan. Fue el rostro del caballo. Cicatrices largas y desordenadas cruzaban su hocico, cortando el pelo grueso como un recordatorio, doloroso de algo terrible. Uno de sus ojos tenía una ligera niebla lechosa, como si alguna vez hubiera sido herido. Sin embargo, a pesar de su apariencia áspera, había algo inquietantemente inteligente en su mirada, como si no solo los estuviera observando, sino estudiándolos. Mark dio un paso lento hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. Ethan, ¿eso te parece normal? Ethan negó con la cabeza, sintiendo un nudo formarse en su garganta. No, no lo es. El Mustang no se inmutó. No corrió. Solo permaneció allí, como si los hubiera estado esperando. Luego, de repente, el caballo emitió un sonido profundo y gutural, algo entre un relincho y un gemido. Era un sonido de dolor. Los instintos de Mark se pusieron en alerta. Ese caballo está herido. Pero antes de que pudieran dar otro paso, el Mustang giró repentinamente su cabeza hacia algo a lo lejos, con las orejas erguidas, las fosas nasales dilatadas. Estaba alerta. Ethan siguió su mirada, y fue entonces cuando su corazón casi se detuvo. A través de los árboles, apenas visible en la espesa niebla de la mañana, algo, o alguien, se movía. Y según la reacción del caballo, no parecía amistoso. El pulso de Ethan se aceleró mientras sus ojos se deslizaban entre los árboles. La niebla estaba espesa, retorciéndose entre los troncos como dedos fantasmas, haciendo casi imposible ver lo que se movía más allá del claro. El Mustang permaneció inmóvil, sus orejas se movían, sus fosas nasales se dilataban, sus músculos tensos. Mark dio un paso cauteloso, sus botas crujían contra las hojas húmedas. ¿Lo ves?, susurró. Ethan asintió. Sí, y no me gusta. El Mustang dejó escapar un profundo suspiro, moviendo ligeramente su peso. No tenía miedo. Estaba observando, como si supiera exactamente lo que venía. Luego, el sonido volvió. Aquel crujido agudo de ramas, un ruido bajo de arrastre, pasos pesados pero irregulares. Quienquiera que estuviera allí no caminaba normalmente. Mark apretó los puños. ¿Es un animal? Ethan no estaba seguro. Conocía bien los sonidos del bosque. Él y Mark llevaban años caminando juntos, encontrándose con todo tipo de fauna. Esto era diferente. De repente, el Mustang dio un paso hacia ellos. Ethan se tensó, medio esperando que el caballo cargara contra ellos, pero en lugar de eso, bajó ligeramente la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Había algo inquietantemente humano en la forma en que lo miraba, como si intentara decirle algo. Luego, con un solo movimiento rápido, el caballo se apartó y comenzó a caminar. «Espera, ¿a dónde va?», susurró Mark. Ethan no respondió. Su instinto le dijo una cosa: seguirlo. Sin dudarlo, dio un paso hacia adelante, igualando el paso lento y deliberado del Mustang. «Ethan, ¿estás en serio?», Mark siseó agarrándole el brazo. «¿Y si nos lleva directamente a la guarida de un puma?».
Ethan exhaló con fuerza, los ojos fijos en el musculoso cuerpo del caballo mientras desaparecía entre los árboles. No, creo que caminaría tan calmado si hubiera un depredador cerca. Mark gruñó, pero no discutió. Así es como empiezan las películas de terror, amigo. Aún así, lo siguió. El bosque se volvió inquietantemente silencioso mientras los seguían. Los únicos sonidos eran el constante trote de los cascos del Mustang contra la tierra húmeda y el ocasional crujido de ramas sobre sus cabezas. La mente de Ethan corría a 1000 por hora. ¿Por qué no corría el caballo? La mayoría de los Mustangs son huidizos alrededor de los humanos, y mucho menos dos extraños en medio del bosque. Y esas cicatrices. Tragó saliva. ¿Qué le había pasado a ese animal? Después de varios minutos, el Mustang se detuvo. Ethan y Mark también se detuvieron. Delante de ellos, el suelo del bosque descendía hacia una pequeña y desordenada quebrada. Troncos caídos cruzaban el suelo, enredados en enredaderas, y en medio de todo eso, una cerca de madera rota. Mark frunció el ceño. ¿Qué demonios? Ethan se acercó, agachándose para inspeccionar los bordes astillados de la madera. Había sido rota con fuerza, no por el tiempo, sino por algo desesperado por escapar. Entonces la vio. Una cadena oxidada colgaba floja de uno de los postes de la cerca. La respiración de Ethan se detuvo en su garganta. Alguien había mantenido a un animal aquí. Dos excursionistas exploraban un denso bosque cuando algo captó su atención. De pie, inmóvil entre los árboles, estaba un Mustang salvaje, solo. Pero cuando miraron su rostro, un escalofrío recorrió sus espinas. Algo no estaba bien. Algo perturbador. Este no era un caballo común. Sus ojos cargaban un misterio profundo, y las cicatrices en su rostro contaban una historia. Se podía imaginar lo que había pasado. ¿Cómo había terminado aquí? Y lo más impactante de todo. ¿Por qué? ¿Por qué parecía estar esperando a alguien? Lo que sucedió después te dejará sin palabras. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino mientras Ethan y Mark avanzaban por el espeso bosque. Se suponía que sería una simple caminata de fin de semana, una oportunidad para escapar del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Pero a medida que avanzaban más y más dentro del bosque, algo no se sentía bien. Entonces lo vieron. De pie, en un pequeño claro entre árboles imponentes, inmóvil como una estatua, estaba un Mustang salvaje. Su cuerpo oscuro y musculoso estaba cubierto de tierra. Su melena estaba enredada por el viento. Pero eso no fue lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ethan. Fue el rostro del caballo. Cicatrices largas y desordenadas cruzaban su hocico, cortando el pelo grueso como un recordatorio, doloroso de algo terrible. Uno de sus ojos tenía una ligera niebla lechosa, como si alguna vez hubiera sido herido. Sin embargo, a pesar de su apariencia áspera, había algo inquietantemente inteligente en su mirada. Como si no solo los estuviera observando, sino estudiándolos. Mark dio un paso lento hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. «Ethan, ¿eso te parece normal?» Ethan negó con la cabeza, sintiendo un nudo formarse en su garganta. No, no lo es. El Mustang no se inmutó, no corrió, solo permaneció, allí, como si los hubiera estado esperando. Luego, de repente, el caballo emitió un sonido profundo y gutural, algo entre un relincho y un gemido. Era un sonido de dolor. Los instintos de Mark se pusieron en alerta. Ese caballo está herido. Pero antes de que pudieran dar otro paso, el Mustang giró repentinamente su cabeza hacia algo a lo lejos, con las orejas erguidas, las fosas nasales dilatadas. Estaba alerta. Ethan siguió su mirada, y fue entonces cuando su corazón casi se detuvo. A través de los árboles, apenas visible en la espesa niebla de la mañana, algo, o alguien, se movía. Y según la reacción del caballo, no parecía amistoso. El pulso de Ethan se aceleró mientras sus ojos se deslizaban entre los árboles. La niebla estaba espesa, retorciéndose entre los troncos como dedos fantasmas, haciendo casi imposible ver lo que se movía más allá del claro. El Mustang permaneció inmóvil. Sus orejas se movían, sus fosas nasales se dilataban, sus músculos tensos. Mark dio un paso cauteloso. Sus botas crujían contra las hojas húmedas.
¿Lo ves?, susurró. Ethan asintió. Sí, y no me gusta. El Mustang dejó escapar un profundo suspiro, moviendo ligeramente su peso. No tenía miedo. Estaba observando, como si supiera exactamente lo que venía. Luego, el sonido volvió. Aquel crujido agudo de ramas, un ruido bajo de arrastre, pasos pesados pero irregulares. Quienquiera que estuviera allí no caminaba normalmente. Mark apretó los puños. ¿Es un animal? Ethan no estaba seguro. Conocía bien los sonidos del bosque. Él y Mark llevaban años caminando juntos, encontrándose con todo tipo de fauna. Esto era diferente. De repente, el Mustang dio un paso hacia ellos. Ethan se tensó, medio esperando que el caballo cargara contra ellos, pero en lugar de eso, bajó ligeramente la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Había algo inquietantemente humano en la forma en que lo miraba, como si intentara decirle algo. Luego, con un solo movimiento rápido, el caballo se apartó y comenzó a caminar. «Espera, ¿a dónde va?», susurró Mark. Ethan no respondió. Su instinto le dijo una cosa: seguirlo. Sin dudarlo, dio un paso hacia adelante, igualando el paso lento y deliberado del Mustang. «Ethan, ¿estás en serio?». Mark siseó, agarrándole el brazo. «¿Y si nos lleva directamente a la guarida de un puma?». Ethan exhaló con fuerza, los ojos fijos en el musculoso cuerpo del caballo mientras desaparecía entre los árboles. «No creo que caminaría tan calmado si hubiera un depredador cerca». Mark gruñó, pero no discutió. «Así es como empiezan las películas de terror, amigo». Aún así, lo siguió. El bosque se volvió inquietantemente silencioso mientras lo seguían. Los únicos sonidos eran el constante trote de los cascos del Mustang contra la tierra húmeda y el ocasional crujido de ramas sobre sus cabezas. La mente de Ethan corría a 1000 por hora. ¿Por qué no corría el caballo? La mayoría de los Mustangs son huidizos alrededor de los humanos, y mucho menos dos extraños en medio del bosque. Y esas cicatrices. Tragó saliva. ¿Qué le había pasado a ese animal? Después de varios minutos, el Mustang se detuvo. Ethan y Mark también se detuvieron. Delante de ellos, el suelo del bosque descendía hacia una pequeña y desordenada quebrada. Troncos caídos cruzaban el suelo, enredados en enredaderas, y en medio de todo eso, una cerca de madera rota. Mark frunció el ceño. «¿Qué demonios?». Ethan se acercó, agachándose para inspeccionar los bordes astillados de la madera. Había sido rota con fuerza, no por el tiempo, sino por algo desesperado por escapar. Entonces la vio. Una cadena oxidada colgaba floja de uno de los postes de la cerca. La respiración de Ethan se detuvo en su garganta. Alguien había mantenido a un animal aquí. Su voz era áspera, como la grava crujiendo bajo los pies. Mark inhaló bruscamente. «Oh, diablos, no». Los dedos de Ethan se apretaron en puños. «¿Le pusiste esta marca a este caballo?». El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si los estuviera evaluando. Luego dio un paso más hacia adelante. El Mustang se tensó. «Ese Mustang me pertenece», repitió el hombre. «Aléjense de él». Ethan podía sentir su corazón latir fuerte en sus oídos. El caballo los había guiado hasta allí. ¿Para qué? Para encontrar las cadenas, el hierro de la marca, para revelar la verdad. Este hombre no estaba allí por accidente. Mark no lo iba a permitir. «Un Mustang salvaje no le pertenece a nadie», dijo bruscamente. «Esa marca dice lo contrario». El hombre no reaccionó. En lugar de eso, dio otro paso lento hacia adelante. De repente, el Mustang se movió, poniéndose entre Ethan y Mark, bloqueándolos. La respiración de Ethan se detuvo. El caballo los estaba protegiendo. El labio del hombre se curvó con irritación. «Ese animal es peligroso», murmuró. «Hice lo que tenía que hacer». La sangre de Ethan se heló. «Hice lo que tenía que hacer». Mark soltó una risa sin humor. «¿Sí? ¿Es por eso que lo encadenaste en medio de este maldito bosque?». Los ojos del hombre se oscurecieron, pero antes de que pudiera hablar, el Mustang emitió un grito agudo y penetrante. Luego cargó, no contra Ethan, no contra Mark, sino contra el hombre. El sonido de los cascos retumbó por el bosque cuando el Mustang saltó hacia adelante. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar.
Tropezó hacia atrás, cayendo sobre el suelo irregular. Mark agarró a Ethan. ¡Corre! Salieron disparados. El bosque era un borrón mientras corrían entre los árboles. Ethan podía escuchar al Mustang detrás de ellos, sus poderosos pasos golpeando la tierra. Un disparo sonó. El pecho de Ethan se apretó. ¡Dios mío! Miró hacia atrás. El hombre estaba de rodillas, con el rifle apuntando. Pero antes de que pudiera disparar de nuevo, el Mustang se alzó, pateando salvajemente con sus cascos. Mark agarró la chaqueta de Ethan, tirando de él hacia adelante. ¡Muévete, maldita! ¡Sea! Corrieron más rápido, sus pulmones ardiendo mientras se deslizaban entre los árboles. Los pensamientos de Ethan iban a toda velocidad. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Qué le había hecho al Mustang? ¿Cuánto tiempo había estado viéndolos? Finalmente, atravesaron la línea de árboles hacia el sendero de tierra. Su coche. Seguridad. Estuvieron a punto de colapsar contra el vehículo, jadeando por aire. Ethan se giró, esperando que el Mustang ya se hubiera ido de vuelta entre los árboles, pero no lo había hecho. Estaba allí, mirándolos. Por primera vez desde que lo encontraron, el Mustang se veía tranquilo. Mark, aún sin aliento, se pasó una mano por la cara. Amigo, creo que acabamos de hacernos un enemigo. La mandíbula de Ethan se apretó. Miró al caballo, luego hacia el bosque. El Mustang había confiado en ellos, y ahora era su turno de protegerlo. El Mustang permaneció inmóvil en la línea de árboles, sus profundos ojos marrones fijos en Ethan y Mark. No había miedo en su mirada, solo una quieta intensidad, como si esperara su siguiente movimiento. Mark se pasó una mano por la cara, todavía sin aliento. ¿En qué demonios nos metimos? Ethan no respondió de inmediato. Su pecho aún estaba apretado por la carrera, su mente corriendo con el peso de lo que acababa de suceder. Un hombre había intentado matarlos por un caballo. No, no solo cualquier caballo, sino este Mustang. Su agarre se apretó en puños. Las cicatrices, las cadenas, la marca. Ese hombre le había hecho algo a este caballo, y el Mustang los había guiado directamente hacia la verdad. Ethan miró nuevamente al Mustang, avanzando lentamente. No eres solo un caballo perdido, ¿verdad? El Mustang exhaló por sus fosas nasales, moviendo las orejas ante su voz. No se alejó. Confiaba en él. Mark levantó las manos. Amigo, ¿de verdad vamos a hacer esto? Ese tipo tenía un arma. Ethan se giró hacia él, la mandíbula apretada, y estaba dispuesto a usarla, lo que significa que tiene algo que ocultar. Mark maldijo entre dientes. Por eso mismo deberíamos dejar esto en paz. Ethan negó con la cabeza. No puedo. Mark lo miró con incredulidad. No puedes, Ethan. Casi morimos allí. Los ojos de Ethan se dirigieron de nuevo al Mustang y él también lo hizo. Silencio. Mark suspiró, frotándose la nuca. ¿De verdad quieres enfrentarte a un psicópata redneck con un arma? Ethan cruzó los brazos. No tenemos que hacerlo. Solo tenemos que asegurarnos de que este caballo nunca regrese a él. Mark entrecerró los ojos. ¿Y cómo planeas hacer eso? No podemos llevarnos un Mustang a casa como si fuera un perro callejero. Ethan respiró profundamente. Tenía que haber una forma, luego lo entendió, la marca. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Esto no era legal. Los Mustangs estaban protegidos por ley federal en los EEU. Marcarlos y capturarlos sin autorización del gobierno. Eso era ilegal. Ethan miró a Mark. Necesitamos pruebas. Mark parpadeó. ¿Pruebas? Ethan asintió. No. Podemos ir a la policía y decir que un tipo está manteniendo a un Mustang cautivo en el bosque. Necesitamos algo concreto. Mark gruñó. ¿Quieres decir volver allí, donde el tipo literalmente intentó matarnos? El estómago de Ethan se retorció. Eso era lo último que quería hacer. Pero si no hacían algo, ese hombre volvería por el caballo, y la próxima vez no solo los estaría advirtiendo. Ethan miró al Mustang. Todavía estaba allí, tranquilo, mirándolos, esperando. Una decisión se asentó en su pecho. Tenía que terminar lo que el caballo había comenzado. Miró a Mark. No tenemos que enfrentarnos a él. Solo necesitamos fotos del hierro de la marca, las cadenas, cualquier cosa que pruebe lo que hizo. Mark soltó una risa sin humor. Claro,
porque volver a territorio de un psicópata de los bosques suena como un gran plan. Ethan exhaló con fuerza. No te estoy pidiendo que vengas conmigo, pero yo voy a volver. Mark murmuró una maldición entre dientes, pasándose una mano por el cabello. ¡Vas a terminar matándote! Ethan no respondió. Se volvió hacia el Mustang y extendió una mano. El caballo no se inmutó. En su lugar, dio un paso hacia adelante. La respiración de Ethan se detuvo. El caballo confiaba en él. Mark suspiró, derrotado. «Maldita sea, Ethan», sacudió la cabeza. «Está bien, pero si morimos, te perseguiré en el más allá». Ethan sonrió, pero su pecho seguía apretado porque en el fondo sabía que esto ya no se trataba solo de salvar a un caballo. Esto era sobre descubrir la verdad, y algo le decía que la verdad iba a ser mucho más oscura de lo que jamás imaginaron. El bosque se cernía ante ellos, más oscuro que antes. Todo en esto se sentía mal. Ethan apretó su teléfono con más fuerza, su pulso retumbando en sus oídos mientras él y Mark avanzaban cuidadosamente por la espesa maleza. Ahora estaban invadiendo terreno peligroso. El Mustang había quedado atrás, observándolos desaparecer entre los árboles. Confiaba en ellos para terminar esto. Mark mantuvo su voz baja. «No puedo creer que realmente estemos haciendo esto». Ethan no respondió. Su enfoque estaba fijo, en el frente, su mente repitiendo los eventos de antes, las cicatrices en él. Mustang, las cadenas en la tierra, la marca, el disparo. Esto ya no se trataba solo de un caballo. Esto era de tener algo mucho peor. Llegaron al claro en cuestión de minutos, moviéndose con cuidado para evitar las hojas secas y las ramitas. La niebla se había despejado, revelando el corral abandonado donde el Mustang había estado cautivo. Los restos de la cerca se erguían en silencio inquietante. El hierro de la marca aún medio enterrado en la tierra. Esto era lo que necesitaban, la prueba. Mark sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. «Está bien. Tomemos esto y salgamos de aquí», dijo Ethan. Mark se agachó cerca de la cadena oxidada, sus dedos rozando los eslabones rotos. El Mustang debió haber luchado como un demonio para escapar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Cuántos otros no lo habrán logrado? Entonces una voz cortó el aire entre los árboles. «Pensé que les dije que se fueran». El corazón de Ethan se detuvo. Miró hacia arriba. El hombre estaba de pie en la línea de los árboles, con un rifle en mano, pero esta vez no estaba solo. 3 hombres más se encontraban junto a él, sus expresiones frías, impenetrables. Esto no era solo un loco con rencor, esto era algo más grande. Mark levantó lentamente las manos. «Mira, hombre, solo somos excursionistas. No quisimos...» «¡Cállate!» La voz del hombre era de hielo. «¡Dejen los teléfonos!» Los dedos de Ethan se apretaron alrededor del suyo. Ni pensarlo. Su mente corría a 1000 por hora. Estaban en desventaja, rodeados, sin armas. Nadie sabía que estaban allí. Si esos hombres querían hacerlos desaparecer, podían. El líder dio un paso lento hacia adelante. «No pertenecen aquí». Ethan lo miró fijamente. «Tampoco ese caballo». Un destello de algo pasó por los ojos del hombre. Luego, sin previo aviso, un sonido ensordecedor rasgó el aire. Un grito de furia, una fuerza de la naturaleza. El Mustang cargó, el mundo estalló en caos. El caballo atravesó los árboles, levantando tierra bajo sus cascos mientras cargaba directo hacia los hombres. Ethan no pensó. Agarró el brazo de Mark. «¡Corre!». El disparo resonó. El Mustang esquivó, levantándose justo cuando la bala lo rozaba. Pateó hacia adelante, derrapando a uno de los hombres en el suelo. Mark tiró de Ethan hacia los árboles. «Vamos, vamos, vamos». Las ramas se rompían mientras corrían, la adrenalina recorriéndolos. Ethan escuchaba a los hombres gritar, pero sus voces se ahogaban por el sonido de los cascos golpeando la tierra. El Mustang no solo atacaba, los estaba guiando hacia afuera. No dejaron de correr hasta que los árboles se abrieron hacia el sendero principal. Ethan y Mark cayeron sobre el camino de tierra, jadeando por aire. Detrás de ellos, el Mustang estaba de pie, erguido, respirando con dificultad pero completamente ileso. Mark miró a Ethan, aún atónito. «¿Ese
¿Ese caballo acaba de salvarnos? Ethan tragó saliva, asintiendo, pero sus pensamientos seguían en ese claro. Los hombres, las cadenas, los disparos. Esto no había terminado, pero ahora tenían la prueba, y era hora de detenerlos. El Mustang se mantenía erguido, su poderoso pecho subiendo y bajando mientras los observaba. A pesar de todo, la persecución, los disparos, el peligro, no huía. Los había guiado hasta allí. Ahora era su turno de terminar la pelea. Mark pasó una mano temblorosa por su rostro. Está bien, amigo. ¿Y ahora qué? Porque no sé tú, pero no quiero que me disparen hoy. Ethan seguía respirando con dificultad, pero su mente estaba clara. Tenían la prueba, el hierro de la marca, las cadenas, las fotos en sus teléfonos. Era suficiente para exponer todo. Miró a Mark. Vamos a las autoridades. Mark gruñó. Genial. ¿Y qué les decimos? ¿Que invadimos el territorio de un ranchero ilegal y nos echaron con un montón de lunáticos armados? Ethan lo miró a los ojos. Les decimos la verdad. Mark dudó. Luego dejó escapar una respiración lenta y asintió. Está bien, terminemos esto. Cuando llegaron a la estación de guardabosques más cercana, la adrenalina se había disipado, dejando en su lugar agotamiento. Ethan no perdió tiempo. Expuso todo. El hierro de la marca, las cadenas, el disparo, los hombres, el guardabosques de turno, el oficial Reynolds, escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando Ethan sacó su teléfono y mostró las fotos, el guardabosques maldijo entre dientes. Ustedes acaban de tropezar con algo grande. Mark cruzó los brazos. Sí, díselo al tipo que intentó ponernos una bala. Reynolds exhaló con fuerza. Sí, estos hombres están capturando y marcando Mustangs salvajes. Eso es un delito federal. Y si están dispuestos a usar la fuerza para encubrirlo, estamos hablando de cargos serios. Ethan sintió un destello de esperanza. ¿Entonces los van a detener? Reynolds asintió. Mandaremos un equipo primero en la mañana, pero tengo que preguntar. ¿Dónde está el Mustang ahora? Ethan miró a Mark. Mark sonrió. Nos está esperando afuera. Reynolds arqueó una ceja. ¿Me estás diciendo que ese Mustang lo siguió? ¿Hasta aquí? Ethan sonrió. No ha terminado de pelear aún. Para el amanecer, un convoy de guardabosques, oficiales del sheriff y agentes federales se dirigía directo al claro. Ethan y Mark lo siguieron detrás, sus corazones golpeando en su pecho. ¿Seguirían allí los hombres? ¿O se habrían perdido en el bosque, cubriendo sus huellas? En cuanto llegaron al lugar, la respuesta fue clara. Los hombres no habían huido. Estaban esperando. Tan pronto como el primer oficial salió, el líder, el mismo hombre que los había confrontado, estaba de pie en el centro del claro, con los brazos cruzados. Sus hombres lo flanqueaban, sus expresiones tensas, pero esta vez no eran ellos los que controlaban la situación. Reynolds dio un paso al frente, su voz firme. Este terreno está ahora bajo investigación. Quítese. El líder entrecerró los ojos. No tienen pruebas. Ethan se puso al lado de Reynolds, levantando su teléfono. Ah, sí. Entonces explíquenme esto. La mandíbula del hombre se apretó, y en ese momento, todo terminó. Los oficiales entraron, asegurando la zona. Encontraron más que solo el hierro de la marca. Escondida en el bosque había toda una operación ilegal, un corral. Cerca rota, cuerdas manchadas de sangre. No era solo un Mustang, había otros, y algunos de ellos no lo habían logrado. El estómago de Ethan se revolvió al darse cuenta de lo cerca que este Mustang estuvo de compartir su destino. Uno de los oficiales se acercó a él. Tu testimonio va a ser importante. Ayudaste a salvar a este caballo. Ethan miró más allá, de él, hacia el borde del claro, donde el Mustang estaba observando. Sin cadenas, sin cercas, libre. 2 semanas después, Ethan estaba junto a la puerta del rancho, el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre el camino de tierra. A su lado, Mark se recostaba contra la cerca. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a quedarte con él? Ethan soltó una risa. Es un Mustang salvaje, Mark. No es una mascota. Mark se encogió de hombros. Díselo a él. Ethan se giró justo cuando el Mustang tropezó hacia él, su melena oscura ondeando al viento. Había estado en un refugio local, recuperándose de su sufrimiento,
pero nunca se alejó demasiado. Ethan extendió la mano, sus dedos rozando su hocico. El Mustang no se apartó. Ya no. Había miedo en sus ojos. No había cadenas. No había dolor. Solo confianza. Ethan sonrió. Se irá a donde pertenece, donde está a salvo. Mark sonrió con burla. Y déjame adivinar. ¿Vas a asegurarte de eso? Ethan exhaló, mirando hacia las llanuras abiertas. Sí, lo haré. El Mustang soltó un suave relincho, como si lo entendiera, como si siempre lo hubiera sabido. Ya no era solo un rescate, era una promesa. La historia cierra con un poderoso mensaje. Resiliencia, coraje y el lazo inquebrantable entre los humanos y los caballos. Si esta historia te inspiró, recuerda, toda vida merece libertad y toda voz merece ser escuchada. Suscríbete al canal, da like y comparte esta historia para ayudar a difundir la conciencia sobre la protección de los Mustangs salvajes.